Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados de Chile, Vertebral, les quiero dar la más cordial bienvenida a este cuarto seminario web, titulado en esta oportunidad Equidad en el acceso a la educación superior técnico-profesional en perspectiva comparada. Este seminario es organizado junto a la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y a la Universidad Diego Portales, con quien Vertebral tiene una unidad de estudios conjunta. Quiero saludar en primer lugar a todos quienes hoy nos acompañan, rectores, vicerrectores, directivos, docentes y por supuesto estudiantes de las 24 instituciones de educación superior pertenecientes a Vertebral, así como también autoridades de casas de estudios superiores, técnico-profesionales y universitarias amigas que nos acompañan, no solo de Chile, sino que también desde otras latitudes. Extiendo el mismo cordial saludo a académicos, investigadores y consultores, funcionarios de diversos órganos del Estado, y por supuesto al presentador del informe que lleva el mismo nombre de nuestra actividad, José Joaquín Brenner, académico de la UDP, quien también lidera nuestra unidad de estudio. Saludo también, en el mismo orden en que participarán, a los panelistas invitados para comentarlo. En primer lugar, al rector del CFT ENAC y vicepresidente de Vertebral, don Jorge Menéndez. La académica de la Universidad Alberto Hurtado, María Paola Sevilla, el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, José Miguel Sánchez. Nuevamente quiero agradecerles por acoger la invitación que les formulamos desde Vertebral y permitirnos conformar este panel de primer nivel. Finalmente, pero no menos importante, quiero saludar al director ejecutivo de nuestro Consejo de Rectores, Leopoldo Ramírez, quien moderará esta actividad. El propósito de la actividad es la presentación del 11º informe de la Unidad de Estudios Vertebral y UDP, insisto, titulado Equidad en el acceso a la educación superior técnico profesional en perspectiva comparada. Para quienes ya tuvimos la oportunidad de ver el informe, hay muchísimos elementos para resaltar. Desde luego, y sin ningún ánimo de anticipar el contenido propio de la presentación que hará José Joaquín, ni el análisis y discusión que los panelistas posteriormente van a sostener, es evidente que este estudio es un aporte para la educación superior técnico-profesional. ¿Por qué? En primer lugar, contextualiza la realidad del sector en este importante ámbito, tanto a nivel del sistema de educación superior chileno, pero también a nivel global. Aporta perspectiva. También por aportar un levantamiento de métricas, estrategias y experiencias de diversa naturaleza y en diversos alcances, como ya dije, para continuar avanzando en este importante frente. Y en tercer lugar, yo quisiera destacar que por recordarnos algo fundamental que ya tratamos en webinars anteriores. Access is not success, nos decía Tom Bailey hace 4 años atrás. No basta con que como educación superior técnico-profesional o sistema de educación superior chileno demos acceso. Nuestro rol realmente se cumple cuando se titulan estudiantes. Y ya José Joaquín nos ha recordado en oportunidades anteriores que desde la perspectiva internacional tenemos oportunidades de crecimiento en ese ámbito. Pero además, abordando la materia que nos convoca en esta oportunidad, tenemos que lograr que la titulación de estudiantes no muestre diferencias significativas cuando segmentamos por ciertas características como, por ejemplo, el nivel socioeconómico, el género y otras categorías o casuísticas de exclusión que existen en nuestro sistema y en la sociedad. Personalmente creo que el sistema avanza en el sentido correcto, y un ejemplo claro de ello es la forma en que se implementará el sistema de acceso para el subsistema técnico profesional. Eso es una clara señal del entendimiento del rol de la educación superior técnico profesional y de la importancia que se le da a la accesibilidad dentro del diseño sistémico de la educación superior en el país. Ahora, depende de todos nosotros seguir avanzando en este frente. Creo que el llamado que hace el estudio que va a presentar José Joaquín es muy importante en ese sentido, generar información y generar contenido, aportar, enriquecer el sistema. Bueno, quiero dejar con ustedes a José Joaquín, quien todos ustedes ya conocen, es director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y académico del Centro de Políticas Comparadas de Educación CPCE de la Universidad Diego Portales. Director de la Unidad de Estudios Vertebral y UDP, cuenta con hasta 15 minutos para su exposición, don José Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todas y a todos.
particular saludo a los colegas, las y los colegas que forman parte de este panel, donde yo en realidad haré nada más que una presentación general de este boletín, que como ya se dijo es el número 11 de los boletines que hemos ido preparando a lo largo ya de más de un año de trabajo sobre distintos temas de interés de la educación superior en general, pero particularmente de la educación superior técnico-profesional, boletines que presento yo, pero que en realidad son producto del trabajo colectivo y de un equipo donde participan Julio Labraña, y Javier Álvarez y yo. Y el tema del acceso, que es el tópico que se ha elegido para este boletín, ciertamente es un tema que está muy presente en el debate no solamente nacional, sino que en el debate internacional sobre educación superior y educación superior técnico-profesional muy particularmente, porque apunta a cuestiones muy sustanciales en el debate de las sociedades, particularmente de las sociedades democráticas, que es cómo se distribuye con justicia las oportunidades de aprendizaje, de manera que efectivamente todo el mundo tenga acceso a posibilidades de desarrollar sus propias capacidades con un grado similar de calidad de las oportunidades ofrecidas, lo cual en el caso de la educación superior técnico profesional tiene algunas incidencias mucho más específicas. Se espera que este nivel de la educación superior ofrezca preparación para que todos quienes lo requieran puedan efectivamente recibir y participar en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje para luego incorporarse en el mundo del trabajo y a unos mercados laborales que están cambiando muy rápidamente y que veremos experimentarán cambios muy significativos, como mostraba un boletín anterior, en los próximos años, reforzar la cohesión social y la integración de las personas a la sociedad, que sabemos en las sociedades contemporáneas se ha transformado en un desafío muy exigente y que presenta una serie de obstáculos, y generar movilidad entre generaciones, cosa que también en las sociedades que tienden a estructurarse con desigualdades de magnitud, como ocurre en América Latina y en Chile también, es una tarea muy importante para la educación superior técnico-profesional, la contribución a ese objetivo social. Si uno mira las estadísticas tanto nacionales como particularmente las estadísticas internacionales, con datos proporcionados sobre una base periódica, anual, tanto de la UNESCO como de la OCDE, uno ve que efectivamente el registro que se lleva respecto a los procesos y a las políticas y a los resultados de las políticas de acceso es algo que se halla muy presente para los 4 niveles de la educación superior: el ciclo corto, el ciclo o el nivel de los bachilleratos, el primer grado, digamos así, que podrá ser bachillerato o el título profesional, para las maestrías y los doctorados. Eso está efectivamente presente, acaba de salir justamente unos días después de que había terminado se había completado el proceso de impresión y de distribución de nuestro informe. Apareció el Education at a Glance, que es el informe anual de la OCDE, y ahí esta vez el tema de la educación superior técnico-profesional recibe un tratamiento desagregado más importante, precisamente porque este tema es un tema, como decía, de mucho interés en distintas partes del mundo. Ahora, si uno se pone en una perspectiva que vaya más allá de la coyuntura actual, de la crisis sanitaria, económica, social, que estamos experimentando en el mundo y con tanta fuerza también en Chile, y uno mira los desafíos que experimenta la educación superior en un periodo histórico más largo, verá que en realidad el tema del acceso ha sido el eje de la discusión sobre las transformaciones
de la educación superior y de las políticas durante los últimos, por lo menos, 70 años. Es decir, desde después de la Guerra Mundial, el tema de la masificación y potencial universalización de la educación superior se transforma en el eje principal de la discusión. Y eso mismo ocurre en otras regiones del mundo, y en particular en América Latina, más tarde, probablemente uno podría decir, desde fines del siglo pasado, pero particularmente a lo largo de los primeros 20 años de este siglo, el tema de la masificación y de la universalización de la educación superior, y por lo tanto el paso de una educación superior de élite que atiende particular y selectivamente a los jóvenes de determinados grupos sociales, con mayor capital económico, social, pero sobre todo con mayor capital cultural, se vuelve algo completamente distinto y se transforma en una amplísima y diversificada plataforma de instituciones, y como suelo yo decir, en América Latina son más de 10.000 instituciones, de las cuales 4.000 son universidades y más de 6.000 son instituciones no universitarias de educación superior que ofrecen formación en estos distintos niveles o ciclos que yo nombraba hace algún momento. Y Chile, como bien saben todos a esta altura, ha hecho avances muy significativos en términos de no solo masificación, sino que en realidad de universalización de su propia educación superior. Hoy día la tasa neta, de acuerdo a las estadísticas internacionales comparadas más recientes, la tasa neta de participación en la educación superior es de alrededor del 50%, es decir, son los jóvenes que están dentro del grupo de la cohorte de edad que podría estar estudiando, 1 de cada 2 está efectivamente haciéndolo en la educación superior. Y si uno toma la tasa bruta, es decir, toda la matrícula, independientemente de su edad, respecto del grupo de edad que se espera estudie en la educación superior, la cifra nuestra llega a alrededor del 90%, es casi un 90%, es decir, es lo que plenamente se llama ya una universalización de este nivel educacional. ¿Quién habría dicho hace 30, hace 40 años que esto era siquiera imaginable? Hoy día es una realidad con todas las complejidades nuevas y desafíos que esto representa. Chile tiene además, en el contexto latinoamericano, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, la más alta participación de los primeros 2 deciles, del primer quintil, en la distribución del ingreso de los hogares, tiene la más alta participación de ese grupo etario, perdón, de ese grupo socioeconómico dentro de la educación superior. Y el propio banco, en su informe, de este que suele llamar el informe buque insignia de cada año, que el último del 17 estaba, de 2017, destinado a la educación superior en América Latina, dice que Chile ha sido uno de los países más exitosos en reducir la inequidad del acceso. Ahora, no hay que entusiasmarse, yo por lo menos no me entusiasmo con este discurso de los éxitos, que en realidad nos ha enseñado mucho en el último tiempo, particularmente desde el año pasado, respecto de cómo y cuán lábiles son estos éxitos y cómo hay que situarlos en un contexto más general para poder hacer un análisis más realista de la sociedad sin quedarse pegado y entusiasmado, digamos, con los progresos que no tengo ninguna duda nosotros hemos hecho. Pero claro, hay también cifras que no son tan alentadoras, todo lo contrario, respecto de las que yo daba recién. Por ejemplo, cuando uno mira, y ya lo decía el presidente de Vertebral en sus palabras inaugurales, si uno mira la salida del sistema, que es lo que realmente al final importa, uno ve que en la población joven, incluso en la población joven, donde está todo el impacto de esta universalización y masificación, es decir, el grupo entre 25 y 34 años de edad, todavía tenemos una participación de personas con educación superior que no llega al 35%, es decir, es un poco superior a 1/3, versus alrededor de 45% en la OCDE, en este grupo de edad de 25 a 34 años. De modo tal que efectivamente tenemos una importantísima y significativa mejoramiento del acceso, pero tenemos todavía una enorme tarea por delante en términos
de mejorar las capacidades incluso de las generaciones jóvenes, para no hablar de las generaciones que tienen más de 35 años. Pero en cualquier caso, la tasa de graduación que tenemos, que es un indicador distinto, tasa de graduación, es decir, cuántos se gradúan respecto de los que se podrían estar graduando, en el caso de este grupo de edad de 25 a 34 años, la tasa de graduación que en Chile tenemos respecto de la educación superior técnico-profesional, que es de alrededor del 10-12%, es decir, un tercio de todos los que se gradúan de la educación superior, es superior a la de la OCDE, lo cual no significa mayor eficiencia, significa simplemente que tenemos, como es bien sabido hoy día, tenemos un sistema de educación superior donde la participación del nivel de formación técnico-profesional, tanto de carreras de ciclo corto como de carreras profesionales que no pasan por la licenciatura académica, digamos así, es muy potente. El 50% de los jóvenes ingresa a ese tipo de carrera hoy día en Chile a la educación superior. Lo que nosotros hemos hecho para avanzar hacia el terreno de la discusión de las políticas, hemos efectivamente mostrado cómo en algunos países hay ejemplos, casos, situaciones interesantes para analizar y para aprovechar nosotros en nuestra propia discusión. Por ejemplo, en el caso de Alemania, el foco tan fuerte que se pone en materias de integración de los migrantes y de los refugiados. Es un tema particular de algunas sociedades europeas y cómo articular esto con la educación secundaria, pero que es una cuestión importante de pensar cuando uno quiere dar o poner un foco especial en determinados grupos, y en Chile, que duda cabe, a esta altura la política tiene que poner un foco especial, particular, en el caso de los inmigrantes, de los jóvenes que vienen de otros países y que probablemente seguirán aumentando en los próximos años. En el caso de Australia, la existencia de un consejo interesante nacional asesor de todo lo que tiene que ver con Vocational Education and Training, es decir, formación de ciclo corto, con política, digamos, con consejo, con carácter consultivo para las políticas en materias de financiamiento de este ciclo, de medición del desempeño de los programas y de las políticas en relación particularmente con alumnos desaventajados, formación de habilidades básicas, itinerarios y articulaciones y gestión de la calidad de las instituciones con participación de los propios estudiantes. Son todas cosas interesantes que debiéramos estar mirando también nosotros en Chile. Miramos el caso de Inglaterra con la atención preferente al empleo de aprendices, es decir, todo lo que tiene que ver con formación basada en el trabajo para jóvenes, particularmente de grupos desempleados. Y finalmente miramos el caso de Irlanda, que tiene un plan quinquenal de equidad en el acceso a la educación superior, con énfasis en la educación superior técnico-profesional, donde hay efectivamente una serie de experiencias muy interesantes. Reforzar las trayectorias que sean relativamente coherentes, dando mucha diversidad, monitorear los procesos y hacer evaluación y medición sistemática de los resultados, desarrollos a nivel regional y comunitario y el papel de las tutorías, en fin, una serie de experiencias, de instrumentos, de dispositivos que es importante que nosotros también podamos mirar. Porque tenemos efectivamente que superar estos imbalances de los cuales hablábamos y que si uno los quisiera nada más que listar y pensar los desafíos que representan para las políticas, estamos hablando de la tasa de participación según regiones, que efectivamente sigue siendo desigual, las inequidades que significa el abandono temprano para distintos grupos socioeconómicos y distintas trayectorias escolares, el imbalance social en cuanto al rezago en titularse, es decir, en el tiempo oportuno de titulación, las disparidades de género según carrera, el peso diferencial que la educación de los padres y de la familia tiene en las trayectorias de los jóvenes que ingresan a la educación técnico-profesional, especialmente cuando provienen de la educación media técnico-profesional, de lo cual tal vez Paola vaya a hablar, que es la especialista y quien realmente ha estudiado en profundidad ese tema. Las diferencias urbanos-rurales, la participación de las minorías, pueblos originarios o migrantes,
los obstáculos de diverso tipo que se presentan a la inclusión social de los alumnos, el tratamiento de jóvenes y adultos en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida. En fin, hay ahí una gran cantidad de desafíos y la política, si uno mira las políticas en Chile para los próximos años, que es lo último que quiero decir muy brevemente, uno debiera hacerse cargo de este conjunto de imbalance, articular mejor la educación media con la educación superior, particularmente la educación media técnico-profesional, hacerse cargo del desafío principal, que es el del abandono temprano, porque es un factor negativo de impacto sobre la equidad en los resultados del sistema, mirar mucho más en profundidad todo lo que tiene que ver con el currículo, que no lo hemos tratado acá, pero lo hemos tratado en otros boletines: empleabilidad, habilidades del siglo XXI, inserción en el mercado laboral, los enfoques pedagógicos, que eso sí está tan presente en la discusión de equidad, que tiene que ver con formación basada en el trabajo, formación basada en proyectos, hibridación de distintos usos mezclados, mixtos de tecnología, cosa que hemos estado aprendiendo a la fuerza durante este tiempo, y todo lo que tiene que ver con aprendizaje a lo largo de la vida, reconocimiento de los estudios previos, modularización de los títulos, micro credenciales, en fin, hay ahí un mundo de cosas que se están discutiendo y que debieran, me parece a mí, también ser parte de nuestra discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, José Joaquín. A continuación le corresponde el turno al primer panelista invitado, Jorge Menéndez, quien es ingeniero comercial por la Universidad del Biobío y magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile. Él es actualmente el rector del Centro de Formación Técnica ENAR y es presidente de nuestro Consejo de Rectores de Vertebral. Jorge, por favor, adelante. Ya sabes que, a diferencia del presentador, los panelistas tienen hasta 10 minutos que van a ser rigurosamente arbitrados, por favor. Gracias, Leo. Voy a poner mi cronómetro aquí para no pasarme. Bien, buenos días. Saludo muy especialmente a nuestro presidente y a todos los panelistas que están acá, con especial cariño a José Joaquín por este estudio interesante que nos presenta. Voy a ir al hueso para optimizar los 10 minutos, siguiendo el consejo de un buen amigo que me dio hoy día en la mañana. Bueno, en primer lugar, decir de que el estudio nos muestra un panorama bastante amplio y muy interesante en cuanto al acceso y la equidad en el acceso, poniendo evidentemente de relieve que la educación superior técnica aparentemente, o lo que demuestra por lo menos la experiencia comparada, es el camino hacia una mayor equidad. Tal como lo mencionaba recién José Joaquín, hay una serie de experiencias que se relatan dentro del mismo texto que demuestran que el camino para la mayor equidad es a través de la educación superior técnico-profesional y todas las componentes y bemoles que también recientemente se señalaban, ¿sí? Ahora, en ese contexto, en esa trayectoria, Chile demuestra un camino recorrido y el estudio termina haciéndose una pregunta, una especie como de desafío, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo aprovechamos esta trayectoria? ¿Cómo aprovechamos este vuelo para seguir en este camino de mayor acceso equitativo? Bueno, dicho eso, una primera pregunta que yo quisiera plantear, que me surge después de leer el estudio, es si que efectivamente esta trayectoria en el caso nacional es una trayectoria intencionada o no hacia la diversidad y hacia el acceso equitativo. Yo tengo la impresión de que la principal directriz que ha guiado el desarrollo y la consecuente masificación, o más bien universalización de la educación superior en Chile, con un componente muy importante de la educación técnica, es la cobertura. Probablemente con un énfasis muy marcado en ampliar esta cobertura a los segmentos socioeconómicos más desmejorados. Esa es probablemente la directriz más fuerte que ha habido, y las políticas públicas en materia de una diversidad más amplia han sido hasta ahora, yo diría, bastante iniciales.
Esta discusión de cuál es la condición más justa o equitativa en Chile no se ha dado, ¿no? Y lo que estamos observando y lo que nos muestran los números del estudio es más bien una consecuencia de una política de masificación, pero no es una consecuencia de una intención, al menos conversar a nivel de política pública respecto al sistema de educación superior y el rol importante que cumple la educación técnica dentro de la educación superior, así como lo demuestra la experiencia comparada. Bueno, dicho eso, yo me voy a detener en dos puntos. El primero es en relación al dilema distributivo y de justicia que esto genera, ¿no? Tal cual como lo decía José Joaquín al principio, esto es un tema que hay que discutir, o al menos rediscutir, y en segundo lugar, el rol de las políticas públicas, más bien una especie como de agotamiento de la política pública sectorial y la política pública horizontal que desconoce la diversidad de actores, diversidad de instituciones y diversidad de agentes que probablemente no se ha conversado. Bueno, respecto al primero, el dilema distributivo y de justicia. Dada esta suerte de universalización de la educación superior en Chile, da la impresión de que la baraja ya está repartida. Las cartas están sobre la mesa, y en estos últimos 10, 20 años, la masificación y la universalización nos ha conducido a una especie de camisa de fuerza o una frontera de distribución, no solo de recursos, sino que de distribución de oportunidades, al estilo paretiano, o sea, de corte paretiano, donde la frontera de asignación es eficiente y la frontera no se puede mover a no ser que distribuyamos internamente. Y Pareto nos dice que para mejorar el bienestar de uno, dada esta asignación eficiente, no se puede hacer sin quitarle a otro. Entonces, estamos ante un dilema distributivo, más aún con la evolución reciente de las políticas públicas en gratuidad, estamos más aún, más rígidos todavía. Entonces, ¿cómo salimos de ese dilema de distribución, de asignación, donde para avanzar en diversidad, para avanzar en mayor equidad, no disponemos de una baraja más abierta que nos permita incluir, ¿cierto?, estas mayores oportunidades o estos mayores recursos? Quizás, y ahí como una reflexión nomás muy gratuita, hemos llegado a un punto en el cual donde la universalización y la restricción de recursos y oportunidades necesariamente nos va a llevar a una discusión muy inicial, al estilo de lo que nos plantea Rawls cuando nos habla de la teoría de justicia, ¿cierto? Rawls nos dice, bueno, dado este panorama distributivo, ¿cierto?, ¿cuál serían? Él nos somete a este desafío, ¿cierto?, del velo de la ignorancia, ¿cierto? ¿Cómo distribuimos de nuevo las oportunidades, ¿cierto?, ignorando cuál va a ser lo que me va a corresponder a mí, ¿cierto? Y con ese sentido de protección, Rawls nos interpela, ¿cierto?, a una redistribución donde no solo se maximiza el bienestar personal, sino que bajo este velo de la ignorancia, ¿cierto?, cada uno va a elegir una posición original más justa en consideración a los demás. Por lo tanto, al desafío que nos somete es a una distribución de oportunidades y de recursos mucho más equitativa, donde importa también el sentido colectivo de las cosas. Entonces, dado este desafío que tenemos de avanzar en equidad, con todos los bemoles en términos de incorporación de los nuevos grupos, de los grupos más desventajados, o la vinculación con el mundo del trabajo, con el mundo de la educación media, TP, etcétera, todos los desafíos que hay por delante, vale la pena preguntarse cuáles son las condiciones de justicia que deberíamos enfrentar, así como Ron nos interpela, cuáles serían las condiciones de justicia que yo elegiría bajo este velo de la ignorancia,
que nos permitan una distribución más justa y equitativa para que el sistema de educación, y hablo del sistema de educación, me amplió a la educación como sistema total, digamos, más allá de la educación superior, ¿cuáles serían las condiciones de justicia que nos permitirían dar este salto hacia una mejor distribución de oportunidades y por lo tanto una mejor equidad? Y el segundo punto, respecto a las políticas públicas, sin duda alguna, el planteamiento que nos hace este documento nos lleva a pensar de cuál es el rol de una política muy sectorial liderada por el Ministerio de Educación. Da la impresión que ante tal diversidad y tal cantidad de desafíos, el Ministerio de Educación no puede solo, necesita de otros apoyos, necesita de otros colaboradores. Y en ese sentido, la diversidad de financiamiento al menos, o la diversidad de inclusión hacia otros grupos, como los grupos étnicos, los grupos migratorios, la diversidad de género, etcétera, requiere necesariamente una mirada distinta de política pública, una mirada más integradora, donde cobren relevancia probablemente la colaboración, no solo dentro de otros ministerios, sino que con agentes locales, así como ocurre con la experiencia que nos planteaba José Joaquín en Australia, ¿cierto? Con consejos regionales, con actores locales, para ir incorporando estas condiciones de mejor acceso, de acceso más igualitario y más justo. Y no solo por un tema de equidad, sino que también por un tema de productividad, ¿no? Donde se requiere incorporar visiones a la política pública que van más allá de la visión sectorial y exclusiva del Ministerio de Educación. Le ha hecho muy bien, por ejemplo, a la educación superior TP, la incorporación de la Corfo como un agente que incorpora innovación. Y para terminar, porque se me acaba de ahí se reloj aquí, también reflexiono respecto al agotamiento no solo de la visión sectorial de política, sino que también de la visión horizontal, esto que se está hablando a propósito de los aranceles regulados en este último tiempo. No todas las instituciones son iguales, por lo tanto se requiere un tratamiento diferenciado, un tratamiento más diverso de la política pública para avanzar en equidad diversa, en equidad territorial, en equidad de todos estos grupos que necesariamente tienen que incorporarse a la educación superior. Con eso termino, Leo, y cumplido exactamente con los 10 minutos. Muchas gracias, vicepresidente, por su exposición. Le corresponde el turno ahora a María Paola Sevilla, que cuenta con un máster en Economía por ILADES y la Universidad de Georgetown, y es doctora también en Educación por las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, y de esta última es académica de su Facultad de Educación. María Paola, por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación y por la presentación. Un saludo a los 162 participantes de este seminario que nos están escuchando, seguramente a lo largo de todo Chile. En primer lugar, al igual que lo hizo Jorge, quiero rescatar el valor que tiene el documento que hoy día José Joaquín nos ha comentado para la educación técnico-profesional, principalmente porque nos ayuda a objetivizar la discusión y la reflexión que hay acerca de temas de política tan importantes como son las políticas de acceso. Sin un documento de base, esta discusión podría ser muy subjetiva, podría ser incluso ideológica. José Joaquín, junto con su equipo, nos ayuda a poner esto en perspectiva comparada. Y bueno, después de haber reconocido el aporte de este documento, quiero centrarme en estos 10 minutos en 2 puntos. El primero de ellos es reconocer el valor de la educación superior técnico-profesional
en la inclusión de grupos que antes estaban excluidos de la educación superior, ¿sí? Entonces, yo creo de que José Joaquín nos da una serie de indicadores de que nos permite reafirmar que, sí que en el caso chileno, la educación superior técnico-profesional ha cumplido de forma importante con este rol. Sin embargo, quiero hacer el contrapunto y en esto se va a centrar este segundo punto, este primer punto de mi intervención, es que existe la tendencia de lograr esta inclusividad acerca de la equidad de género. Y este es un aspecto que la educación técnica profesional tiene que cuidar y donde hay grandes desafíos. Y para esto lo que quiero referirme es a la definición que José Joaquín Brunner destaca en su documento, donde se refiere al Comunicado de Londres de 2007, donde sugiere que la equidad se puede medir a partir de la representatividad y proporcionalidad de la matrícula en relación con las características claves de la población, tales como género, discapacidad, condición étnica y migrantes. Yo creo que si nosotros aplicamos esa definición a la educación técnica superior chilena y al sector universitario, la educación técnica está más cerca de cumplirla que la educación universitaria. También, si nosotros comparamos esta definición con el sistema de educación técnica en Chile en relación a otros países de la región de América Latina, también vamos a ver de que Chile está mucho más cerca que cumplirla, al menos que otros países como por ejemplo Guatemala, donde no sé si ustedes recuerdan el gráfico donde se ponen los indicadores de Gini. Nosotros vemos que entre los años 2002 y 2012 el coeficiente de Gini en Chile ha disminuido y es precisamente una época de tiempo que coincide con el aumento de la cobertura de la educación técnica superior. En cambio, un país como Guatemala vemos que este coeficiente es el más alto en América Latina y además no tiene ninguna variación porcentual. Y esto se podría explicar además de muchas razones políticas y sociales que vive este país, en el hecho que en Guatemala, a diferencia de Chile, no existe un sector de educación superior técnica profesional propiamente tal, con una institucionalidad propia, como es el caso de los CFT y los IP aquí en Chile. En Guatemala, la educación técnica se ofrece solamente como carreras de ciclo corto en un entorno universitario. Y existe evidencia de que cuando la educación técnica no tiene un entorno institucional propio, como Chile lo tiene hace más de 30 años, es muy difícil que esta educación pueda contribuir a los distintos propósitos que se ha planteado, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros aplicamos esta definición como sistema, entonces nosotros creo que podemos decir de que estamos avanzando hacia la inclusividad. Sin embargo, creo yo que esta definición se necesita aplicar también por tipo de programa, ¿sí? Y acá es donde Chile tiene uno de los déficits más grandes y además porque lo podemos medir y además porque lo podemos ver a lo largo del tiempo. Nosotros vemos que en algunos sectores la representatividad de las mujeres es todavía aún muy baja y esto es preocupante si es que estos sectores además se asocian a perspectivas distintas en el mercado laboral. Y si es que su extrema subrepresentación está afectando su experiencia educativa y también si esa extrema subrepresentación está dejando de atraer a otros estudiantes a que puedan elegir ese tipo de carreras. Y estoy hablando de las mujeres en lo que nosotros conocemos en las áreas tecnológicas o lo que llama la literatura las carreras STEM. Si bien según los datos del 2018, las mujeres representan el 56% de las tituladas en educación superior técnico-profesional. Este porcentaje, en el caso de las carreras tecnológicas, disminuye a un 14%. ¿Sí? Fíjense, del 56 al 14%. Y si nosotros lo vemos en términos de matrícula, vamos a ver que por cada mujer que hay en este tipo de carreras, hay 5 hombres. Entonces, la representatividad de las mujeres en términos de matrícula es menor del 20%. Sin embargo, este promedio es todavía
no es tan malo si es que nosotros empezamos a desagregar las áreas. Y hay carreras como, por ejemplo, metalmecánica, electricidad, donde las mujeres son menos del 3%. Y esto ha sido permanente a lo largo del tiempo. Tengo análisis que hemos realizado como parte de estudios que estamos haciendo en esta materia, donde se ve que desde el 2007 hasta el 2019, que es donde tenemos los datos, este porcentaje se ha mantenido estable. Y es más, si uno calcula el índice de Duncan, que es un típico índice para medir la segregación, nosotros vemos de que el índice de segregación de género en la educación técnica superior ha aumentado del 47% al 54%. Entonces, cada vez este sistema se está volviendo más segregado. Y eso es preocupante. Y más bien nosotros podemos ver que en la educación media técnica profesional la tendencia ha sido al revés. Más bien la segregación de género en el nivel de enseñanza media está disminuyendo. ¿Qué quiere decir que nosotros tengamos un índice de segregación en la educación técnica superior del 54%? Quiere decir que si nosotros queremos alcanzar una distribución equitativa de hombres y mujeres en los distintos tipos de programa, tendríamos que mover al más del 50% de los estudiantes de un programa a otro. ¿Y por qué la educación técnica de nivel superior está siendo cada vez más segregada? De tipo de género, está siendo cada vez más segregada porque cada vez más mujeres que entran a este sistema están entrando a carreras que son típicamente femeninas, como las asociadas a los sectores de educación y salud. Si en el año 2007 de cada 100 estudiantes que ingresaban en la educación superior técnico-profesional, el 38% se iba a estas carreras. El 2019, es decir, el año pasado, este porcentaje incrementó al 54%. Entonces, fíjense, cada vez las nuevas cortes de estudiantes mujeres que están entrando a este sector, están entrando a este tipo de carreras y están dejando de entrar a carreras que son más mixtas o carreras que tienen una predominancia masculina, como es el caso de las carreras tecnológicas, ¿sí? Entonces, yo creo que esto nos llama a la reflexión y también, o sea, uno puede decir, el hecho de que ingresen en este sector cada vez más mujeres a carreras típicamente femeninas va más allá de lo que puede hacer el sector, porque esto es reflejo de lo que está pasando en el mercado laboral y lo que pasa en la sociedad en general. Sin embargo, también acá hay un margen de acción y es el proceso educativo que esta minoría de género está teniendo en las instituciones educativas. Y acá los estudios cualitativos que he realizado en el último tiempo en muchas de las instituciones, lo que nos están mostrando es que las experiencias de las mujeres no son prácticamente virtuosas y muchas veces no tienen los soportes necesarios para poder afrontar con éxito sus trayectorias formativas. Las estudiantes dan cuenta de que sí tienen apoyos de docentes particulares, pero estos soportes no están institucionalizados. Y acá creo que la educación superior tiene un desafío, así como lo ha hecho con los estudiantes vulnerables. Los ha ayudado a insertarse, los ha ayudado a reforzar todas las deficiencias. Con las mujeres que están en este tipo de carreras también lo puede hacer. Y eso hay que institucionalizarlo y para eso primero hay que reconocer que las experiencias educativas de estas mujeres en las instituciones están siendo inequitativas y esto va mucho más allá de los discursos políticamente correctos. Entonces, esa es la invitación que quiero hacer al sector para que la inclusividad socioeconómica que están logrando no se haga a costa de la equidad de género, porque de cierta manera esto pone en entredicho la inclusividad, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante y dado que me queda un solo minuto, el segundo punto que no lo alcancé a desarrollar porque de esta materia puedo seguir hablando, es lo que hoy día estoy investigando, es referirme también a la importancia de tener mecanismos de admisión especial que reconozcan los aprendizajes previos, ¿sí? Y eso es importante porque este sector no solamente es para la reconversión laboral, sino también es para que aquellos adultos trabajadores que hoy día están entrando en mayor proporción a este tipo de educación como José Joaquín
lo recalca en el documento, lo hacen también para formalizar sus competencias, para perfeccionarse, y para ellos, que muchas veces alternan el trabajo y el estudio, poder hacer este proceso educativo de manera más eficiente, habiendo reconocido aquello que ya lograron en el ejercicio de la profesión, es clave. Y acá el sector tiene mucho que hacer, porque también en otro estudio que realizamos, estos mecanismos de admisión especial tienen un alcance limitado, pese a que muchas de las estudiantes, muchas de las instituciones han diseñado y han piloteado este tipo de instrumentos. Pero bueno, esto lo podríamos discutir en otros espacios, y con eso tengo mis 10 minutos. Muchas gracias, Leopoldo, y muchas gracias a todos. Gracias a ti, María Paola. Quiero decir dos cosas muy brevemente antes de darle la palabra al próximo expositor. El informe que hoy se ha presentado y que estamos discutiendo va a ser distribuido apenas termine este encuentro a todas las personas que estaban inscritas. Y los invito a que sigan formulando preguntas a los invitados. Por supuesto, no están cayendo en saco roto. Al finalizar este espacio vamos a tener una amplia discusión. Ahora sí, le corresponde el turno a José Miguel Sánchez. Él es doctor por la Universidad de Minnesota y decano de la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la que es profesor titular. José Miguel, ya sabe, 10 minutos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la Vertebral, a comentar este interesante trabajo. Yo no soy especialista en el tema de educación técnica profesional, así que me sorprendió un poco que me invitaran, pero me encantó la idea, así que la acepté inmediatamente, y la verdad que he disfrutado mucho leyendo este documento y otros más que he tenido que leer para poder decir algo razonable. Espero que así sea. Y saludo también a mis colegas panelistas, que es un honor estar con ellos en esta ocasión. Bueno, el documento, el informe, el 11º informe que nos ha tocado comentar aquí, efectivamente tiene un foco en el acceso. Y yo probablemente voy a repetir algunas cosas porque las que dijo José Joaquín, porque efectivamente me llamó la atención que el foco estuviera justamente en el acceso. No tenía conocimiento de los otros informes, y me encantó la frase que dijo Juan Pablo citando a otro profesor, que access is not success. Ese fue mi primer aproximación al documento. Aquí tenemos una parte importante de la historia, porque obviamente si no hay acceso no podemos seguir hablando, pero no es toda la historia. Es una parte importante, pero también tenemos que ocuparnos del resto. Y sobre todo cuando el tema propuesto por el informe es justamente la contribución que tiene la educación superior técnica y profesional a la equidad, justamente en términos de la promoción, de formación de las poblaciones más desventajadas, o sea, justamente la población adulta, la de menor nivel socioeconómico, los grupos indígenas, los grupos rurales, y luego, por supuesto, los inmigrantes, que tienen un rol crucial en nuestra sociedad creciente. Y claramente, como señala el documento, este enfoque es compartido por otros países también. Esto es muy importante. Alemania, Australia, Inglaterra, Irlanda. Alemania me llamó muchísimo la atención. Siempre, y creo que esto yo desconozco la historia, pero siempre tenía yo la impresión de que el enfoque alemán de los técnicos y las escuelas técnicas alemanas era como otra alternativa educacional, pero que no estaba pensado con el enfoque que tiene hoy día, que es un enfoque específicamente o explícitamente orientado a la inmigración y los refugiados, que se transformó en un arma de herramienta de política pública muy importante, de la misma manera que en Australia para justamente las poblaciones más necesitadas. Y en Inglaterra, lo mencionó José Joaquín, el caso de los aprendices, que también es un caso muy interesante de ciclo corto, basado justamente en el trabajo, y de la misma manera en el caso de Irlanda. Entonces la pregunta es cómo, y la plantea el documento de esta manera, es cómo diseñar planes de desarrollo nacional que aprovechen estas capacidades. Tenemos capacidades, tenemos un sistema, como han dicho, se ha relevado aquí en el panel, tenemos un sistema muy importante, muy variado, muy diverso, y cómo aprovecharlo justamente para contribuir a ampliar el acceso a la educación superior o educación terciaria. Entonces yo quiero hacer dos puntos que son los que yo quiero relevar hoy día. Primero, justamente el tema del acceso,
Y creo que es muy importante en un documento como este relevar también el resto del proceso formativo hasta el mundo de la titulación. Eché de menos eso, o sea, eché de menos que no se menciona. Por ejemplo, no hay ningún cuadro de deserción. Ningún cuadro de deserción. Y lo primero que pregunté yo, bueno, ¿cuántos terminan? Cuando estoy viendo todos estos cuadros, me pregunto, bueno, ¿cuántos terminan? ¿Cuántos se titulan? La deserción al primer año en este tipo de educación es altísima. Entonces, ¿cómo poner un foco también en eso? Creo que eso se echa de menos al leer este documento, por lo menos yo lo eché de menos al leer este documento. Y aquí hay varias cosas que creo que uno tiene que discutir, y que probablemente, no sé si habrán sido objeto de otro estudio que yo lo ignoro, pero pienso que uno tiene que ver qué herramientas usa para eliminar o reducir la deserción, sobre todo al primer año. Y para esto creo que los programas de nivelación, acompañamiento, superación de brechas, sobre todo cuando uno apunta a distintos tipos de poblaciones que tienen distinto bagaje, por ejemplo, si queremos el mundo adulto, si queremos el mundo que viene que ya con una experiencia laboral, van a tener brechas, y brechas que van a ser distintas dependiendo del distinto grupo que nosotros queramos atender. Y esas brechas, esas nivelaciones son costosas, toman tiempo y recursos, y hacen que los alumnos también se demoren más. Y eso no es trivial, porque hoy día con el tema de la gratuidad y los topes que impone la gratuidad, el tema de financiamiento, demorarse más es un problema. Es un problema para el alumno y es un problema para las instituciones, cuando tienen que empezar también a poner recursos propios para que los alumnos se titulen. Entonces, el tema de la nivelación y cierre de brechas, una vez que acceden, o para facilitar el acceso, porque una cosa bien importante, si uno piensa, yo soy economista y tengo todos mis sesgos, los buenos y los malos, y uno siempre piensa pienso yo en teoría de juegos. En teoría de juegos uno resuelve los problemas dinámicos, los resuelve hacia atrás. Uno se para atrás y dice, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y lo resuelve hacia atrás. Bueno, todo lo que pasa en la carrera, al final, hasta la titulación, incide en el acceso. O sea, o sea, uno cuando accede lo hace mirando hacia adelante. Bueno, ¿qué probabilidades tengo yo de recibirme en esto? ¿Vale la pena esta inversión o no? ¿Vale la pena tomar un crédito o no? ¿Vale la pena acceder a esto o no? Sacrificar el estar hoy día en el mercado del trabajo para poder hacer esto. Y eso lo hago mirando para adelante, y uno mira hacia adelante y toma la decisión hoy día. Entonces, todo lo que pasa para adelante incide en el acceso, por eso que no son separables. Entonces, por eso digo yo que si nosotros garantizamos que la trayectoria, la experiencia universitaria va a ser algo que nos va a acompañar, que tenemos alta probabilidad de titularnos, entonces eso va a facilitar el acceso, va a permitir el acceso, va a permitir el interés por entrar en este proyecto, que es un proyecto que obviamente tiene costos. De la misma manera, la duración de los programas. Yo creo que tenemos que hablar de la duración de los programas. Esto es cierto para la educación superior universitaria y es cierto para la educación superior técnico profesional. ¿Cuánto duran los programas? Y aquí, obviamente, la educación técnico profesional tiene una ventaja porque tiene distintos tipos de programas. Y yo creo que ese tipo de programas hay que ampliarla aún más. Hay que modularizar mucho más modularidad en los programas, títulos más cortos, reconocimientos más cortos, de tal manera que el alumno pueda ir avanzando. Esta idea de los pathways que aparece en el documento, yo lo encuentro muy, muy atractivo, la idea de los pathways. Que la persona tenga una trayectoria, que sepa que puede irse capacitando a lo largo de la vida, porque además, eso es otra cosa, la gente hoy día vivimos mucho, la carrera es muy larga, entonces uno necesita tener la posibilidad de ir y volver, salir y entrar a los procesos educativos, y esto es cierto también en este tipo de formación. Obviamente programas más largos atenta contra la participación, atenta con el acceso y la permanencia en los programas, y eso implica tener que revisar los tipos de programas y las mallas. De la misma manera, la articulación también facilita el acceso a una mayor articulación con la educación técnica secundaria. Yo creo que eso es básico, o sea, tenemos que tener tiene que haber una mucho mayor articulación. Ayer, fue el día, entre paréntesis, ayer me enteré leyendo anoche, que ayer fue el día de la educación técnico profesional, no sabía que había un día especial, pero ayer fue el día, así que enhorabuena, felicitaciones a todos por el día. Entonces, ahí el subsecretario informaba que los estudiantes de especialidades técnicas profesionales de 11 especialidades iban a poder reconocer
Más de 3 ramos en la educación inclusión. Bueno, es una buena noticia, a lo mejor debería ser más, no sé, eso es algo que hay que estudiar, pero eso obviamente ayuda muchísimo. Quizás, y me queda muy poco tiempo, así que quería hacer el otro punto antes que se me acabe el tiempo totalmente, es el vínculo con el mercado del trabajo. Yo creo que este es el segundo punto que quería hacer. Esta educación tiene necesariamente, aún mucho más que la educación universitaria, una necesidad de tener un vínculo muy cercano con el mercado del trabajo. De eso depende el éxito de la educación técnica y profesional, el vínculo con el mercado del trabajo. Y creo que ahí necesita apalancarse mucho más de lo que es ahora, porque en un mundo de restricción fiscal, como que tenemos hoy día, no podemos esperar muchos recursos del sector fiscal, si no hay plata, no hay recursos para la educación superior nuevos, adicionales. Entonces tenemos que apalancarnos mucho más en el sector privado, porque además el sector privado necesita esto. Y de ahí yo me cuelgo de lo que decía Paola, las necesidades por ejemplo, en el tema de género. La minería ha dicho que quiere incorporar mucho más mujeres. De hecho, BHP Billiton ya hace algunos años, en 2016, dijo que para el 2025 la mitad de sus trabajadores van a ser mujeres. Ese es el objetivo, se puso esta meta. Y hoy día van en 18-20%. Entonces, ¿de dónde van a salir el resto? Bueno, ahí tiene que estar la educación técnica y profesional, tiene que estar formando a esas personas para que estén disponibles para las necesidades de un sector como la minería, que en el caso nuestro es crucial, pero así como la minería, hay otros sectores que también tienen sus propias necesidades y se han puesto metas de inclusión, en este caso metas de género. Pero para eso necesitamos estar atentos a las necesidades y apalancarnos de las propias empresas, apoyarnos en las propias empresas. Porque, y esto quiero decirlo casi como yo creo que si no se hace eso, las propias empresas lo van a hacer. ¿Eh? Las empresas necesitan esto. Entonces, si no lo proveemos con... Me bloqueé en lo último, ¿no? Si no lo hacemos nosotros como sistema, lo van a hacer las propias empresas, van a tener su propio programa de aprendices y lo van a hacer focalizado, más corto, más rápido, y ahí vamos a perder nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros estemos unidos, estemos en alianza con los sectores productivos, en particular con estos sectores que tienen metas, y apoyarlos en eso. Obviamente, no alcancé a decir nada, pero obviamente la revolución tecnológica tenemos que hacernos cargo también, en la revisión de malla. ¿Qué es lo que enseñamos? Es también crucial para los tiempos que vienen. Gracias, perdón que me pasé un poquito. Gracias. No te preocupes, José Miguel. No te silencié yo, entre paréntesis. Doblemente agradecido que nos acompañaras hoy, aunque no te hubieras explicado nuestra invitación. A veces nos gusta hacer algunas cosas aparentemente inexplicables, entre ellas romper paradigmas. Bien, tenemos espacio ahora para una actividad optativa que es réplica. Si alguno de ustedes quiere complementar o replicar alguno de los otros expositores que haya participado después de su presentación, puede hacerlo. María Paola, hay un espacio de hasta 3 minutos por persona. Piden la palabra María Paola, luego Jorge, luego José Joaquín. Ya. Por favor, María Paola, 3 minutos. Bueno, gracias, Leopoldo. En estos 3 minutos quiero referir a un aspecto al cual se refirió José Miguel y también José Joaquín acerca de la articulación de la educación técnica. Hoy día el foco está puesto en la articulación. Muchas de las políticas están viendo la articulación entre la enseñanza media y la enseñanza superior. Sin embargo, es importante mirar la articulación a través de sistema, y uno puede decir de que la articulación es una política efectuosa porque existen antecedentes que la enseñanza media técnica profesional es particularmente virtuosa cuando los estudiantes continúan en la misma línea de estudio. Cuando continúan en la misma línea de estudio, un egresado de la enseñanza media tiene mucho menos probabilidades de desertar que un estudiante científico humanista. Sin embargo, cuando se cambia de área de estudio, esas probabilidades aumentan, y en la práctica la educación media técnico-profesional se hace terminal, porque es tanta la desventaja que este estudiante tiene, incluso en la educación técnica de nivel superior, que deserta al primer o al segundo año y no regresa a esta educación. Esto lo hemos demostrado por evidencia cuasi experimental para José Miguel Sánchez a través de estudios de propensity score matching, ¿sí? Pero acá lo importante
importante no es que nosotros articulemos y que los estudiantes sigan la misma trayectoria, sino que los estudiantes hagan elecciones pertinentes en la enseñanza media. Y yo creo que ese es el gran problema que nosotros tenemos en la enseñanza media, porque estas elecciones en la práctica se limitan a las especialidades que el establecimiento ofrece. Entonces el estudiante no elige entre toda la gama de especialidades, sino aquello que está en su establecimiento. Y eso hoy día ocurre en segundo medio, y con el cambio de la estructura del sistema escolar, esto va a ser aún mucho más crítico. Entonces, de nada va a servir poner el foco en la articulación si es que los estudiantes no cristalizaron antes estas sus opciones educativas y no tuvieron no solamente más información para elegir, que es lo que los economistas decimos, demos más información, sino también las oportunidades de acuerdo a la oferta. Entonces, acá, ojo, a nivel de política, ver cómo nosotros propiciamos en el nivel de enseñanza media elecciones mucho más amplias, y parece que estamos yendo en la dirección contraria. Muchas gracias, María Paola. Jorge, por favor. Luego José Joaquín, 3 minutos, Jorge. Sí, no, nada más, Leo, gracias. Reforzar la idea de la contribución del segmento de la educación TP superior y señalar que en estos últimos probablemente 30 años, desde la década de los 90 en adelante, la gran expansión que ha tenido el subsistema TP, sin duda que se explica por un lado por la oferta más dinámica de parte de las instituciones TP, pero también es cierto, y aquí yo he discrepado de algunos que han planteado que esto obedece nada más que a políticas de financiamiento. Yo creo que en Chile había una necesidad de formación mucho más corta, habilitante para el trabajo. Entonces, en esta evolución que ha tenido el sistema TP en los últimos 20, 30 años, particularmente los últimos 20, donde ya disponemos más o menos de la mitad de la matrícula del sistema de educación superior, las instituciones de educación TP nos hemos hecho cargo del tema de la equidad. Y lo hemos hecho cargo con políticas muy propias. Todos los que trabajamos en educación TP sabemos muy bien, y quizás es algo que no mostramos mucho, pero todas las instituciones disponemos de sistemas de acceso abierto, no discriminatorio, y nos hacemos cargo adentro del proceso formativo de nuestros estudiantes. Todas nuestras instituciones tienen planes de reforzamiento, de equilibrio de competencias al ingreso, de acompañamiento hasta el final de la titulación de nuestros estudiantes. Y eso explica la muy buena evolución que han tenido los indicadores de resultados. Si uno los compara con las universidades hace 20 años atrás, hoy día las diferencias son bastante mínimas, o sea, son bastante parecidos los indicadores de resultados, tanto en la retención como en la salida, en el éxito final. Se ha avanzado mucho. Y las instituciones se han hecho cargo solas en esto. Y hemos recorrido un camino hacia la equidad. Y hoy día, dado lo que se está discutiendo, especialmente a partir de la reforma educativa, también se nos pide que hagamos un aporte a la productividad. Entonces, la distribución tanto de oportunidades como de recursos requiere una nueva discusión. O sea, yo creo que el panorama de la educación superior y de la educación superior en general requiere una nueva baraja del naipe. Eso hay que conversarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. La situación de contexto hoy día es muy distinta, no solo por la evolución, sino por los desafíos que se nos vienen en términos de la productividad y el desarrollo que requiere Chile. Hoy día en una columna, el mismo economista Edwards hablaba de más técnicos, que Chile necesita más técnicos para desarrollarse. Menos economistas, menos sociólogos, más técnicos, más ingenieros. Es una vieja teoría del desarrollo esa, pero que cobra mucha relevancia hoy día a propósito de nuestra matriz productiva y nuestra estrategia de desarrollo. Gracias, vicepresidente. José Joaquín, por favor, me da vergüenza decirte, pero 3 minutos. Sí, por cierto, unas breves reflexiones respecto de las interesantísimas
ponencia de los colegas. Respecto de lo que decía Jorge Menéndez, me parece a mí que en realidad un tema en su discusión pareto-rawlsoniana, digamos, una consideración que hay que hacer es que la equidad a nivel de la educación superior no va a cambiar radicalmente, ni se va a producir ninguna redistribución importante, mientras no cambiemos radicalmente lo que ocurre con los niños desde el momento de los infantes, desde el momento de nacer. O sea, el gran momento de compensación tiene que ver con los 5 primeros años de vida de las personas y luego durante la educación básica y media. Y es ahí donde tenemos que poner el mayor esfuerzo. Sin duda alguna también tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos posibles en la educación terciaria o superior, pero el centro tiene que estar muy al comienzo y desde lo más temprano que sea posible. Respecto de Paola, mi única pregunta que me hago a mí mismo es cuánto de toda esta diferenciación de género tiene que ver otra vez no solo con fenómenos de la propia educación superior, sino que de la socialización familiar y de la trayectoria escolar en sociedades donde los estereotipos del tipo de trabajo de hombre y de mujer son tan fuertes como son las diferencias sociales de clase o las diferencias educacionales. O sea, aquí hay un fenómeno, creo que Paola lo decía también, que tiene que ver con el desarrollo general de las diferencias de género y con el predominio, digamos, de la figura masculina a lo largo de la cultura, por lo menos fuertemente en las culturas occidentales y en otras también en el mundo. Y por cierto, respecto de lo que José Miguel tiene toda la razón, y hemos tratado en varios de los documentos, de los boletines anteriores, el tema de la salida de los graduados, y hemos tenido discusiones interesantes respecto de eso. Solamente quiero agregar un dato para ver lo complejo que es esto. En el informe del Education at a Glance de la OECD del año 2020, o sea, el que salió hace 2 semanas, muestra que la tasa de graduación para la educación de ciclo corto, o sea, el nivel 5 de la clasificación, tiene cifras para el año 2018 para personas menores de 30 años o hasta 30 años, las tasas son muy bajas en general. En la más alta está en Austria con 25%, y Chile está en 20%, y es de los 5 países de los que tienen información comparada más altas. Entonces, también tenemos que mirar con mucho más sutileza, yo creo, ahora adentro de cada uno de los ciclos, del primer grado versus bachillerato, y vamos a ver que la universidad, en realidad las universidades, particularmente en Chile, pero en el resto de América Latina también, tienen en su pregrado un enorme problema, por cierto, desigual entre carreras, pero un enorme problema, de modo tal que este es algo que va más allá solamente de la educación técnico-profesional, pero José Miguel tiene toda la razón, es un tema que hay que seguirlo tratando, así como lo hemos hecho ya en 3 o 4 de los anteriores boletines, y lo vamos a seguir haciendo, porque le interesa tantísimo a la política de la educación superior técnico-profesional. Muchas gracias, José Joaquín. Vamos a pasar a las preguntas ahora. Hay varias, yo se las voy a ir distribuyendo a los panelistas. Presidente, si usted quiere participar, desde luego también es muy bienvenido. A ver, vamos a tomar algunas preguntas por acá. Mariela Hernández consulta sobre el rol de los factores psicosociales en el acceso a la educación superior técnico-profesional. ¿Cuál es el rol que cumplen en el acceso? Jorge, te la dejo si quieres mientras tanto pensarlas, voy a leer otro par y distribuirlas. Pregunta también Marcela Arellano a María Paola. Si se está estimando que 8 de cada 9 mujeres dejará de buscar trabajo, ¿cómo podría impactar esto en el acceso a la educación superior técnico-profesional? ¿Y qué medidas podrían contribuir a una mejor conciliación entre la educación, el trabajo y el cuidado del hogar en todo este contexto? Te la dejo también, María Paola. A José Joaquín
¿Cuáles son los pasos a tomar para que el sistema técnico profesional se consolide como un verdadero aporte? Yo creo que lo hacen, pero José Joaquín, tú te encargas, como un aporte a las demandas que nos impone el futuro. Y una última pregunta se la podemos asignar a José Miguel, la hace días, perdón, sospecho que es don Carlos, no sé, me podrás corregir. ¿Cómo nos tenemos que hacer cargo del desarrollo de las habilidades sociales, pensando que justamente son una de las mayores carencias que tienen nuestros estudiantes, sobre todo cuando las políticas públicas apuntan a llegar a un segmento mayor y con una brecha significativa en este ámbito? Vamos en el mismo orden que se la estuve planteando. Jorge, por favor. Sí, si entiendo bien, la pregunta que habla de los factores psicosociales es una tremenda pregunta. Yo creo que en eso hemos venido aprendiendo, especialmente en este último tiempo, a propósito no solo del estallido, sino que de la pandemia. Es un factor que requiere, o sea, que ha tomado una mucho mayor relevancia. ¿Cómo incorporamos estos factores en nuestros estudiantes? Quizás lo que vale la pena decir aquí es que nuestros sistemas de permanencia al interior de la educación técnica profesional o nuestros sistemas de acompañamiento están bastante, yo diría, desarrollados a partir de esta experiencia, dado que nos especializamos en políticas de acompañamiento que le permitan a los estudiantes salir exitosamente con un título profesional o técnico. En eso yo quisiera insistir que las instituciones de educación superior técnica profesional tenemos una trayectoria bastante buena en cuanto a hacernos cargo de las condiciones de inicio de nuestros estudiantes, dado que además hemos sido muy defensores como Vertebral de sistemas de acceso amplios y muy plurales. Por lo tanto, tenemos la obligación de hacernos cargo de las condiciones de inicio de todos nuestros estudiantes. Si bien es algo que todos los días se aprende algo nuevo, por ejemplo, hoy día está sobre la mesa la estabilidad o los problemas más bien psicológicos que están afectando, o la salud mental de los estudiantes hoy día, que están afectos a la educación superior y todas las implicancias que eso tiene. Sin duda alguna es algo que tenemos que seguir aprendiendo, pero donde como segmento, como sector, tenemos mucha experiencia y nuestros programas de permanencia y acompañamiento en general son bastante exitosos en esto. Y logramos que, dadas las condiciones de inicio de nuestros estudiantes, sin un acceso, sin selección al acceso, logramos muy buenos indicadores de progreso académico. Gracias, Jorge. María Paola. Hola, primero un saludo a Marcela, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que para esto es clave lo que José Miguel Sánchez ha referido, que es la flexibilidad, la modularización de la educación técnica. Marcela nos preguntaba acerca de cómo la educación técnica podría ayudar a las mujeres a conciliar trabajo, estudio, labores domésticas, una triada bastante complicada y más aún en tiempos de pandemia. Para ello, yo creo que la educación técnica tiene un espacio que es este enfoque de competencias laborales que lleva a que los planes de estudio estén presentes en forma de módulos, de tal manera de que las mujeres al menos puedan tener horarios de clases mucho más flexibles. Sin embargo, como lo sabemos, tenemos muchas rigideces en el sistema y que llevan a que muy pocas instituciones puedan
modularizar sus programas y cobrar de acuerdo a esta modularización. Muchas veces lo que uno encuentra es que independientemente del número de cursos que toman las mujeres o que toma cualquier estudiante, el valor de la matrícula es fijo en el semestre. Entonces existe la tentación a tomar todos los cursos posibles, me siento abrumada, entonces voy y deserto, y más bien lo que hacen es alternan un semestre de clases donde se matan estudiando y otro semestre no. Yo creo que si hubiera mayor flexibilidad y las instituciones podrían hacer cobros diferenciados de acuerdo al número de módulos de que se toma, esto sería mucho más provechoso. Obviamente esto tiene que ser acompañado por la política pública. Sabemos que la gratuidad es totalmente contraria a esto y también otro tipo de financiamiento. Entonces, la educación técnica tiene un camino por recorrer, pero también necesita el soporte de la política pública. Y otro punto, ¿cómo también podemos facilitar el ingreso de la mujer al mercado laboral? Hoy en día, si una mujer, tú le dices y le ofreces una carrera técnica que dura 2 años, se va a abrumar y no la va a hacer, porque 2 años va a haber un periodo mucho más extenso. En cambio, si tú le ofreces un curso corto a través de los programas de educación continua que ustedes como sistema tienen, quizás yo me voy a atrever a tomar ese módulo y una vez que yo estoy dentro, me dicen, bueno, ese módulo se articula con esta carrera y tú puedes sacar el título, yo me voy a atrever. Entonces, acá lo que quiero decir es que la educación superior tiene que abrir también puertas alternativas, donde el costo no se ve asociado a este programa largo, sino tienen estos módulos específicos y después tú tienes la opción de poder articular. Vivimos en una ciudad extremadamente credencialista donde lo que importa es el título. Entonces, ofrecer programas cortos y luego articularlos con programas de más largo que te conduzcan un título es provechoso y podría ayudar a muchas mujeres a insertarse al mercado laboral al tener mayor calificaciones. Gracias. Gracias a ti, María Paula. José Joaquín. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasos se necesita dar para consolidar los aportes que la educación superior técnico profesional hace al desarrollo del país y para responder a las demandas de la sociedad? Ciertamente que ya hemos mostrado, y en la discusión muestra lo mucho que se ha avanzado, pero ¿qué pasos se requeriría dar para consolidar esto? Y yo responderé desde el lado de la política pública. A mí me parece que hay 2, por lo menos, cuestiones fundamentales de política pública que son esenciales para esa consolidación. Uno es que la gobernanza del sistema, y particularmente el Ministerio de Educación y todas las agencias públicas que intervienen en una política de desarrollo de la formación técnico-profesional, ofrezcan una especie de marco relativamente estable y una estrategia de desarrollo sustentable de la educación superior técnico-profesional para los próximos años. Estamos viviendo un momento de gran turbulencia, de mucha inestabilidad, con grandes interrogantes, y se requiere que la cabeza del sistema, que es su gobernanza, haga esto para la educación superior en general y particularmente también para la educación superior técnico-profesional. Y me parece a mí que ha habido en ese sentido muchas limitaciones. Hay avances, hay un consejo asesor, por ejemplo, ahora en materia de educación y de formación técnico-profesional, pero una estrategia que diga hacia dónde se espera que marchen las cosas, yo creo que es algo absolutamente imprescindible, como lo es enseguida una clarificación muy urgente, en realidad, de cómo va a operar el aseguramiento de la calidad a partir de la nueva legislación que se dictó en el año 2019. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que están semidefinidas en la ley, pero que están en el aire, que cómo se va a llevar a cabo el proceso en el caso de centros de formación técnica y de institutos profesionales. Va a haber toda la posibilidad, porque la necesita el sistema, de poder tener la flexibilidad para poder desarrollar iniciativas como las que se estaban recién diciendo en la discusión que hemos tenido. Se requiere mucha flexibilidad. ¿La va a dar el sistema de aseguramiento de la calidad o va a ser cada día más rígido y burocrático tratando de igualar condiciones para instituciones que aquí ya se ha dicho, son totalmente distintas?
Segundo, ¿qué significa realmente cuando se dice que los centros de formación técnica que tendrán que acreditarse, entre otras cosas, en innovación? ¿De qué está pensando el sistema? Ya el país gasta tan poco en investigación y desarrollo, incluso comparado dentro de América Latina, nuestra cifra en relación al PIB es bajísima. Ahora se espera que otras instituciones se agreguen también a la innovación, pero ¿a qué tipo de innovación? ¿Cómo se va a medir, cómo se va a evaluar el rendimiento de estas instituciones en materia de innovaciones? Me parece a mí que son cuestiones que requieren con mucha urgencia una clarificación, que hasta acá públicamente por lo menos el sistema de aseguramiento de la calidad, ni ninguno de sus componentes lo ha hecho. No ha hecho esa clarificación que los actores necesitan para poder efectivamente proyectar su propio futuro. Gracias, José Joaquín. José Miguel. Sí, bueno, a mí la pregunta decía, ¿cómo nos hacemos cargo de las habilidades sociales en este segmento? Y yo creo ahí que yo diría dos cosas. Primero, tal como dijo Jorge, el sistema está asumiendo un rol muy importante en todo lo que son sus sistemas de nivelación y acompañamiento. Y esa parte tiene mucho que ver con justamente formar habilidades en los estudiantes que muchas veces no traen. Entonces yo pienso que están cumpliendo un rol central en la parte de hacerse cargo de las condiciones de inicio de los estudiantes. Es una primera parte que está, como dice Jorge, está bastante desarrollada. Pero la segunda parte que yo tiene que ver también con lo que mencionaba yo antes, que es la vinculación con el mercado del trabajo. Yo creo que también una parte fundamental de la formación de habilidades y habilidades sociales se logra en el trabajo mismo. Y por lo tanto, todos estos programas que en otros países llaman Work Integrated Learning, creo que son muy importantes. O sea, yo creo que parte de la formación tiene que ocurrir en el trabajo, tiene que aprender, porque este tipo de formación está vinculada al trabajo, entonces tiene que aprender a trabajar, y aprender a trabajar implica desde cumplir un horario, que son cosas que a veces uno se sorprende, pero es así, o sea, de aprender a cumplir un horario, de aprender a llegar vestido de una cierta manera al trabajo, son cosas que se aprenden en el trabajo, y son esos dos elementos yo creo que son claves en la formación de personas para su trayectoria laboral. Muchas gracias, José Miguel. Vamos a asignar un par de preguntas más. Por desgracia, hay algunas que vamos a tener que dejar por tiempo excluidas. Pregunta Valentina para María Paola. ¿Hay algún informe o estudio respecto a los programas de acompañamiento que puedan realizarse para las estudiantes del área STEM, ¿cierto? Dale una vuelta mientras tanto, volvemos en un minuto sobre esto. Pregunta para don Jorge Menéndez. Desde la perspectiva del modelo educativo técnico profesional y la formación de las skills, ¿cierto? ¿Se considera una alternativa viable y coherente poner esfuerzo en trayectorias formativas? ¿Esto implica seguir pensando solo en pregrado o abre a su vez la oferta académica de educación continua con más fuerza dado el actual contexto? Jorge, dale una vuelta mientras tanto. De Rubén Hernández, gracias Rubén por la pregunta. ¿De qué manera los programas de permanencia y acompañamiento se pueden volver más efectivos si son altamente demandantes en tiempo y el periodo que cursan en la educación técnico-profesional es breve? José Joaquín, no sé si quieres hacerte cargo de esa pregunta. Se las dejo ahí y posteriormente el presidente se prepara para la clausura de nuestra actividad. María Paola, por favor. Bueno, muchas gracias por esta segunda pregunta. Yo creo que a diferencia de lo que ocurre con el entorno universitario y las carreras STEM, donde este tema ha sido ampliamente estudiado, en la educación técnica, el tema de las mujeres en carreras tecnológicas carece de investigación. Y esto es mucho más crítico porque en este sector las desigualdades de género se interceptan también con las desigualdades socioeconómicas. Y esto hace que para poder sugerir recomendaciones
de política o de intervenciones, sea necesario contar antes con mayor evidencia. Yo creo de que estamos trabajando en ello. Sin embargo, hay dos aspectos a los cuales me quiero referir y de los cuales uno podría decir que la evidencia que hay para el sistema universitario se puede traspasar a este sector. El primero es el rol fundamental que tienen las mentorías y el acompañamiento a estudiantes mujeres que están en este sector, lo que se conoce en la literatura como el role model, ¿sí? Acá se ha demostrado de que cuando las mujeres se sienten acompañados por referentes, su proceso educativo puede ser más expedito, y acá la educación superior técnico-profesional tiene la deuda en cuanto a la composición de su planta docente en estas áreas de estudio. Las docentes mujeres, no tengo el dato para todo el sistema, pero al menos en las instituciones más grandes son menos del 8%, y lo mismo se replica en la enseñanza media técnico-profesional. Hacer que también la planta docente tenga un mejor balance de género hace que las oportunidades educativas de las estudiantes mujeres puedan ser más virtuosas. Es el segundo punto, y aquí hay cierta evidencia, y esto lo han hecho en un estudio del DUOC, me parece que lo hizo María Fernanda Ramírez, es acerca de lo que se conoce sobre sobre tokens en la literatura. Las mujeres no solamente estamos en desventaja por los estereotipos de género, sino por la minoría numérica, porque cuando somos muy pocas, hay ciertas interacciones que van y desfavorecen nuestros procesos de aprendizaje, y acá el efecto que puede tener cuando tú concentras a las mujeres, a las pocas mujeres en una sola sala de clases. Existe evidencia que cuando eso ocurre, alcanzan mejores resultados de aprendizaje. Muchas veces esto pasa en los liceos técnico-profesionales, ingresan 4 mujeres y a una la ponen en tercero medio A, B, C, D, y es una. Y eso, de cierta manera, no es lo más virtuoso. Tú las puedes concentrar y haces que también esa interacción pueda contribuir. Para la educación superior técnica profesional existe evidencia sobre eso, al menos en una institución en particular. Entonces, al menos estas dos medidas, mentorías y referentes, para eso el desafío de incluir a más docentes mujeres en estas carreras, y el segundo también ver cómo se conforman los grupos curso o los grupos para las distintas asignaturas en relación a la distribución de estudiantes mujeres. Gracias, María Paola. Jorge. Sí, muy cortito, Leo, en honor al tiempo. La pregunta, si es que nuestro segmento, cómo se hace cargo de la formación de las skills o las competencias, ¿cierto?, para el mundo del trabajo. Sin duda alguna, esa es una discusión muy interesante que tiene que ver con lo que estábamos hablando, o sea, cuál es el lugar, cuál es la estrategia. Sin duda alguna que nuestras instituciones tenemos una condición privilegiada para hacernos cargo de esta formación para el trabajo, la educación continua, o las competencias necesarias para un mejor desarrollo productivo y social. Es más, muchas de nuestras instituciones han avanzado en esta dirección a través de la certificación de competencias, a través de distintas modalidades, incluso de modalidades a distancia. Pero ahí hace falta una discusión muy de fondo respecto a la política pública y esta tensión permanente que hay entre la educación formal y la no formal, incluso la informal. Es necesario aclarar ese panorama. Algunas propuestas hay, por ejemplo, hay un proyecto del mismo Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que entiendo que todavía está en discusión en el Congreso en su fase inicial hace más de un año, respecto al rol que tienen que cumplir los centros de formación técnica en la formación para el trabajo y el acceso a recursos para ello. Creo que es una discusión muy interesante, pero creo que nuestras instituciones disponen y tienen capacidad y holgura para hacerse cargo al menos en parte de esto, pero también va a requerir una discusión respecto a la flexibilidad que requiere nuestra institución y un tratamiento diferente en el marco de la ley, porque hay que disponer de recursos, hay que flexibilizar a lo mejor algunos ámbitos de la acreditación, tal como lo planteaba José Joaquín. Entonces, una discusión muy de fondo, si es que nuestras instituciones van a hacerse cargo de esto. Yo creo que tenemos la obligación de hacerlo, pero también es muy necesario establecer cuál es el marco de funcionamiento para que ello ocurra.
Gracias, Jorge. José Joaquín. ¿Está en silencio, José Joaquín? No veo en realidad en la literatura comparada que se presenten dificultades cuando se requiere organizar dispositivos de acompañamiento en la formación por el hecho de que las carreras o los estudios sean cortos en el tiempo o tengan estructuras modulares todavía más breves en su articulación. Es simplemente una cuestión de organizar apropiadamente para esos ritmos de trabajo y de aprendizaje y de procesos educacionales los diversos procesos de acompañamiento. Será, por ejemplo, en las prácticas, he visto en la literatura, cuando hay un énfasis fuerte en práctica y en educación basada en el trabajo o basada en proyectos, bueno, hay acompañamientos pensados en función efectivamente de situaciones puntuales, de situaciones muy cortas, pero no es que desaparezca la posibilidad de hacer el acompañamiento. O en el caso de Irlanda, se habla en procesos todavía más cortos que los 2 años que suelen demorar algunos programas de ciclo corto, en programas de un semestre, de tutorías específicas para ese tipo de programas, pensadas para personas mayores de 21 años que están desempleadas y que se trata de darles un puente para readaptarse y poder entrar rápidamente al mercado de trabajo. Entonces, me parece a mí, el uso de las plataformas tecnológicas nos va a abrir un gran campo para estudiar otras formas de acompañamiento, ahora hechas a distancia, y que pueden aprovechar momentos muy diversos a lo largo del día y de la semana, dependiendo de las necesidades del propio programa, de modo tal que no me parece que la brevedad del tiempo formativo sea un impedimento para imaginar dispositivos de acompañamiento que sean adecuados al proceso. Muchas gracias, José Joaquín. José Miguel, hay una última pregunta, por tiempo alcanzado, si tú quieres hacerlo concretamente. Pregunta Paulina Alvarado. Esta crisis sanitaria, económica y social ha evidenciado no solo el analfabetismo tecnológico, sino que también la carencia y falta de acceso a Internet, computador. Pensando que la virtualidad ha llegado para quedarse, y aun cuando volvamos a la presencialidad, de alguna manera lo que conversábamos al inicio, ¿de qué forma todo esto ha afectado la continuidad de los estudios y la deserción de los estudiantes este año académico 2020? Y por otro lado, ¿de qué forma las casas de estudios superiores están pensando enfrentar este desafío y acortar esta brecha? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es súper relevante. Yo creo que es evidente que la desigualdad y las brechas han quedado en evidencia con el tema de la pandemia, claramente el tema de conectividad y accesibilidad se ha visto clave y ha afectado mucho más a las personas de menores recursos, eso es un hecho. Y las casas de estudio han tenido que hacerse cargo de eso, porque si no, ahí estamos en problema. Ahora, ¿cuánto esto ha significado en deserción? Todavía no lo sabemos. Yo creo que es temprano todavía para saber cuál va a ser el impacto de esto, pero ciertamente yo creo que va a haber un impacto. Las universidades han tenido que poner recursos, y por eso que a veces la gente dice que este sistema le ha significado ahorro a las casas de estudio. Yo creo que todo lo contrario. Esto no es más barato, es más caro, justamente porque hemos tenido que hacernos cargo de temas de accesibilidad y tratar de superar un poco esa brecha. Han tenido que comprar computadores, planes de conectividad, planes telefónicos, en fin, todas esas cosas que antes no teníamos que preocuparnos. Ahora, yo creo que para adelante eso es un desde. Ahora para adelante tenemos que garantizar que todos nuestros estudiantes tengan la posibilidad de conectarse, si no vamos a estar en problemas, porque cualquier sistema que tengamos para adelante va a ser un sistema mixto, aunque volvamos a presencialidad, no vamos a volver completamente a presencialidad, eso es lo que estamos hablando antes de empezar esta sesión. Es muy probable que se vuelvan en sistemas mixtos, y los sistemas mixtos obviamente también requieren tener la posibilidad de conectividad. Y entonces, yo pienso que ahí tenemos un desafío muy grande. Las casas de estudio tenemos que asegurarnos que la conectividad sea posible, porque si no,
este tema de la deserción va a ser un problema, y como te digo, todavía no lo hemos cuantificado. Muchas gracias, José Miguel. Presidente, ahora sí, la palabra es suya. Ahí sí. Bueno, complementando a José Miguel algo, y en cuanto a la deserción, las cifras de matrícula 2020, que ya son oficiales a nivel global, no nos permiten ver el éxito del proceso formativo, pero sí anuncian una salida de estudiantes del sistema de educación superior a nivel general. Hay una disminución, y en el ámbito técnico profesional, que es el que a nosotros más nos llama la atención, porque en el mundo universitario no se produce con la severidad que se ve en el mundo TP, tanto a nivel de estudiantes antiguos como nuevos. Así que desde ya hay una preocupación. Tenemos que ver cómo, tal como dice José Miguel, cómo funcionó el proceso educativo con los que lograron ingresar, pero sí quedó gente excluida a nivel de sistema. Bueno, cerrando la actividad, de esta forma ponemos término a este cuarto seminario web de Vertebral y la cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y de la Universidad Diego Portales. Quiero agradecer a los asistentes y especialmente, bueno, a María Paola, José Miguel, José Joaquín, Jorge, por la voluntad de profundizar en estas materias. Creo que se ha dado una interesante conversación. Sostengo que los técnicos son el futuro, creo que nos faltan técnicos, pero para efectos de estas materias quiero reivindicar el rol de economistas y sociólogos. Tenemos que seguir generando información valiosa, y eso hay que empezar a construirlo y trabajar. Es un proyecto de largo aliento para poder medir estas trayectorias, para poder medir el funcionamiento. El foco en la educación inicial es clave, y ahí está buena parte del desafío, pero eso no significa que nosotros tengamos que dejar de medir, observar la eficiencia de estos caminos, la permeabilidad del sistema en las distintas etapas de desarrollo de los estudiantes del diverso mundo de la educación técnico profesional. Así que, junto con, el informe lo contiene como una de las recomendaciones, José Joaquín, generar información y generar estudios. Yo quisiera levantar el punto adicionalmente. En ese contexto aplaudo a José Miguel por atreverse a meterse o improvisar en el mundo técnico profesional, lo que hizo con mucho éxito. Así que, objetivo cumplido, Leopoldo, esa improvisación aparente, pero que al final del día lo que busca es convocar gente con capacidades, con perspectivas valiosas a nuestra perspectiva, es clave para nosotros. El informe, tal como dijo Leopoldo, se va a distribuir luego de esta sesión, así que sin más, anunciar que el próximo estudio, tal como me pide Leo, va a tratar sobre el marco nacional de cualificaciones en la estructura de títulos y grados. El marco, dentro de este contexto de permeabilidad, de itinerario, etcétera, es un elemento fundamental a desarrollar, así que estamos impulsándolo como sector con mucha fuerza y convicción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde.